tú dijiste que el día comienza o sea, prácticamente al amanecer, pues, ¿ya? Pero Sí. no has citado ni siquiera la Biblia. Es tu pensamiento, tu creencia, porque la Biblia en Génesis 1 me dice, y Dios hizo la luz y vio que era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la Ok. tarde y la mañana del Te primer día. hago, Él te voy comienza a de tarde a contestar. Te mañana voy a y tú vas, contestar. No, mira, no corras mucho. No corras mucho déjame acabar la porque. pregunta. Y si tú vas a la Biblia hebrea, al Strong, vas a encontrar el mismo texto, al atardecer, dice. Otros dicen al caer el sol, al Ok. anochecer. Entonces estamos hablando de noche a día. Y eso es Ok. lo que hace el judío. El judío toma el Ahora, día al anochecer, al ayer, sí, y está muy bien está en tu mi texto. pregunta. Voy a contestarte. Mira, yo quiero que tú seas consciente de una cosa y muy seria que yo la he considerado durante mis años de estudio. Te lo voy a poner así facilito porque ahí diga, y fue la tarde y la mañana primer día. Eso no te está dando la pauta para que tú comiences el día al atardecer. No es eso lo que está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando él dice, y dijo Dios, ese que dijo, que dice ahí, dijo Dios, ese fue el escritor. Dice que Dios dijo. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Dios. Y Dios dice, sea la luz. Ahí está la orden. Ahora mira la próxima palabra que viene. Es el verbo hebreo hayer. Ese verbo hebreo dice, y fue. ¿Sabes qué significa? Y fue hecha la luz. Ahora, quiero que pongas atención, porque aquí tú lo entiendes, la palabra y fue la luz, lo entiendes clarito sin torcer el texto. Lo entiendes que significa que fue hecha la luz. ¿Correcto? ¿Estoy correcto hasta ahorita? Se me fue. No, les falló el internet, se mira aquí Oh, opaco. Pero señores, mira, ya voy a Acá terminar con estamos. Israel. sí, solo Voy a déjamelo. subir a otra, No voy lo a hubieras subir a otra bajado. persona Calpi, ahora. Calpi, Ajá. Calpi. Esa pregunta era muy interesante porque lo que le está preguntando es bien honesto y bien serio, bien honesto y muy sincero la pregunta que él hizo. Merece una respuesta. Yo no sé por qué lo bajaste. No, 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 déjame buscarlo. Sí, déjame responderle. Mándamela, Apocalipsis, pero Sí. hablen, respétense los tiempos, por favor. Oh, no, y Uno yo habla, puedo el otro entablar, pone yo silencio. puedo entablar una conversación con cualquiera y si él habla, yo me callo. Pero yo quiero aclarar ¿Quién porque hay era que personas, teníamos? Teníamos a Israel, ¿verdad? Apocalipsis, el que se llama Apocalipsis. Ok, Apocalipsis, ahí está Apocalipsis otra vez. Ok, déjalo unos minutos, porque yo sé que abajo hay personas que ya les intrigó lo que estoy diciendo, quieren oírlo. Ok, Apocalipsis, ¿me escuchó la última parte que hablé? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El día empieza cuando cae la noche, empieza el día. Ok. Oh, ok, Yo la pregunta pero es, entonces usted no era, ¿usted fue el de la pregunta de lo último que yo estaba hablando? no, es Israel. Sí, yo entiendo esa parte. Oh, Al tienes menos que yo lo buscar a entiendo. Israel, pero entonces, cierto, disculpa, entonces tiene que buscar a Israel, pero bueno, para no armar desorden, para ti, Apocalipsis, mira, esta es mi pregunta para usted. ¿Usted cree que me pueden contar? En la Biblia tiene 31.102 versículos. Ahora escúcheme muy bien. Usted tiene 6 versículos o 6 pedacitos de versículos. O sea, una fracción de un versículo, digamos 6 fracciones, que dice y fue la tarde y la mañana. Yo quiero hacerle una pregunta ahora a usted. De los 31.102 versículos que contiene los 66 libros, ¿hay algún texto que alguien comenzó el día y lo dijo, que comenzaba el día al atardecer? Si usted me pudiera, o el cristianismo o el judaísmo me pudiese a mí dar un solo versículo que alguien haya dicho que el día comienza, y es, que diga así, y comenzarán cada día al atardecer, será el comienzo de cada día. Que la Biblia lo diga, esa es mi pregunta. Eso no lo dice mi gente querida, dice de puesta de sol a puesta de sol. Vamos a tratar de ser un No, poquito más bíblico. Calpi, pero esa palabra de tarde a tarde solo está 3 veces. Solo está una sola vez en la Biblia y es en Levítico 23, versículo 32, que es el día de la expiación que comenzaría en el ayuno
en la tarde del 9 a terminar a la tarde del 10. O sea, es en el único lugar que está la palabra de tarde a tarde. No existe en ningún otro lugar de la Biblia. Y lo he buscado. Déjenme decirles. No está. Entonces, yo la pregunta que voy a hacer es esta. Y luego les doy chance para que él quiera preguntar. Esta es mi pregunta. Si aparte de ese primer capítulo de Génesis, ahí no dice que el día va a comenzar en la tarde. Yo voy a explicar qué es lo que no están viendo. Yo lo voy a explicar y me vas a dar chance de poner toda la pantalla. Pero esto es lo que quiero proponer. Si alguien me pudiese dar a mí, de parte del judaísmo y de parte del cristianismo sabático, me pudiesen dar a mí un versículo que alguien diga, en toda la Biblia, que alguien diga que el día, que diga así, y el día o los días comenzarán al atardecer. Que diga, o sea, que la Biblia lo diga, que sí lo diga. Porque en Génesis no es eso lo que quiere decir. Yo lo voy a aclarar. Adelante. Bueno, en Génesis sí lo dice Adelante. tal, sí, en Génesis lo dice tal cual, la tarde y la mañana del primer día. E incluso todos los conteos bíblicos que aparecen, por ejemplo, las 2300 tardes y mañanas, te hacen referencia a ese orden. No te da un orden No, no primero te la hace mañana y después la referencia. tarde. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú. No, lo dice tal cual Isaías, lo dice tal cual Bueno, Daniel. vamos a ver si sí es cierto. Mira, voy a poner mi pantalla. No sé si me quieres poner pantalla completa, hermano. Sí, adelante, estás en grande. Prende tu cámara. Déjame ver un segundo. Sí, solo tienes la foto de tu perfil. Ahora, yo quiero que ustedes noten Exacto. esto. Quiero que... Ok, tírame en grande si quieres, para que se vea mejor. Estás en grande, no se puede más grande de ahí. Sí, sí puede. Mira, lo que vas a hacer... Ahora mira. Andate abajo donde tú pones tu cámara y le vas a tocar... No, 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 no. Tócale la configuración. Toca donde se pone tu cámara. Toca los dos muñequitos. Ahora A toca la ver, configuración. ok, Ahora la los dos configuración. muñequitos, los dos Ahora la muñequitos, ahora configuración. Y le pones la otra que no es cuadrícula. Déjame te no muestro. me... Mira, te voy a mostrar. Voy a mostrarte aquí con dibujitos. ¿Qué te parece? Tú tocas y vas a encontrar esto así. Vas a encontrar algo así como así. Que está así, ¿ve? Así. Vas a encontrar. Y vas a encontrar otro que está así. Así como tú lo tienes, así. Entonces tú vas a buscar este. Este vas a buscar. Ahorita busca este. Busca este. Alcanza a distinguir las letras, hermano, si quieres ver así. Este. Una cuadrícula. Busca así una cuadrícula. En configuración. Mira. Oh, Me, me voy a ir en vivo yo un segundo solo para mostrarte. Voy a irme en vivo con la otra cuenta. Dame un segundo, solo para mostrarte. Para que lo aprendas, es importante que tú lo aprendas. Voy a irme en vivo con mi otra sí, sí, cuenta solo para mostrarte, ¿ok? exacto. Miren, pero yo creo que podemos hablar de otra pregunta que de verdad edifique a los oyentes que están con nosotros. Yo creo que ese conocimiento no edifica, seamos sinceros, ese Ok. conocimiento no edifica. Mira, voy a ir en vivo y te voy a enseñar cómo hacerle. Mira, mira. Yo estoy en vivo ahora. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Mira, usted hace aquí. Cuando alguien sube, tú tocas aquí. Mira. Y entonces te vas a ir a esto, acá, a la configuración, a esto. Cuando le das ahí, a configuración, te sale este. Tú tienes este ahorita. Tú tienes este, entonces tú le vas a dar a este. Cuando ya le deja este, te va a aparecer y entonces te va a quedar así la pantalla completa. Pero si no puedes, no te preocupes. Si no puedes, no te preocupes. Quiero mostrarles algo Le, entonces. ¿Se sí, pudo? le No se estoy pudo. dando como tú me dijiste, pero no me quiere. Tal vez tengo que hacerlo desde el principio, no sé. Ok, yo quiero mostrarles una cosa. Mira, ¿pueden ver esto? ¿Pueden ver esto? Se mira. Ok, mira lo que dice aquí. Y dijo Dios, sea la luz. La O luz. nota lo que dice. Ahora dice, y fue. ¿Qué significa fue? Fue hecha la luz. Aquí ordenó y ahí dice, y fue hecha. O sea, apareció la luz. Esta palabra es la que después la quieren transgiversar, que significa otra cosa. Ahora, voy a ir al texto donde dice,
donde dice, y fue la tarde y la mañana. Aquí, mira, aquí es donde ya les cambia la mente, les cambia completamente 180 grados. Si aquí dice, sea la luz, y fue la luz, ¿qué es lo que significa? Que fue hecha. Ahora, cuando dice aquí, y fue la tarde, aquí ya cambian su mentalidad. No, primero creó la parte de día, fue la luz. Entonces, Dios en la parte de día creó, terminó el día. Y Dios, para completar, aquí solo hay 12 horas. Para completar, dice, y fue la tarde. ¿Qué es lo que significa? Y fue hecha la tarde y fue hecho el amanecer para completar un día completo. Eso es lo que está diciendo. Porque si esta palabra haya, el verbo hebreo, haya significa y fue creada la luz. Porque acá ya no piensan igual. Aquí deben de verlo y fue creada la tarde y fue creada el amanecer. Un día. Para terminar un día de 24 horas, tiene que haber una parte de luz de día de 12 horas y una parte de 12 horas de noche. En las 12 horas de noche llega la tarde y amanece para completar 12 horas de noche. Entonces, esta parte más esta parte completan un día. Y está 6 veces en Génesis. Pero no te está diciendo que el día comienza al atardecer. No es eso lo que te está diciendo, porque está usando el verbo crear. Y creó la luz, y aquí tiene que decir, y creó la tarde, y también creó la madrugada para completar un día. Tienen que ponerle mente a esto. Si no le ponen mente, van a tener problemas en toda la Biblia. Ahora, yo solo les voy a mostrar un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Dios cuando creó, dice que formó la luz y luego formó también las tinieblas. No era que existían. Al crear la luz, después creó las tinieblas. Todo es obra de Dios. Porque cuando Él crea la paz, también puede crear la adversidad. Entonces te está dando el ejemplo. Primero crea esto, después puede crear esto. Primero creó la luz y luego Dios mismo crea la tiniebla. Pero si lo toman que la palabra formó no es formar, ahí tienen un problema. Si toman que la palabra crear no es crear, tienen el problema en Génesis. Lo tienen seriamente porque aquí dice, y dijo, sea la luz, y fue la luz. El verbo hebreo para esta palabra, miren qué verbo es. Esta palabra de Génesis, ese verbo de Génesis, donde lo tengo, por aquí lo tengo, es crear. Esa palabra de Génesis significa crear. Esta palabra, haya, el verbo haya, es crear. O sea, creó la luz. Y si este mismo verbo es el que está aquí, ahí no lo quieren interpretar correctamente. Aquí dice, y creó la luz. Y aquí quiere decir, y creó la tarde y creó también la mañana. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, ya no voy a abundar en eso. Ahí se los dejo. Selvin, los muchachos quieren hacerte una pregunta. ¿Y por qué guardan el Shabbat de puesta de sol a puesta de sol? ¿Por qué? Bueno, lo guardan porque lo copiaron del judaísmo. Y esto es lo que voy a decir O referente a sea, eso. hay que Quiero que noten. guardarlo. O sea, para yo guardarlo bien, tengo que hacerlo de la tarde antes que se oculte el sol. No. Bíblicamente, yo solo les voy a mostrar un texto bíblico. Yo no voy a andar por las ramas. Este día, yo no voy a andar por las ramas. Yo solo les voy a mostrar cosas con la Biblia. Yo quiero que noten cuando José de Arimatea puso a Jesucristo en la tumba. ¿Qué día es el que se debe de guardar Shabbat? ¿El sábado? Pregunta. El Shabbat es el 7º día de la semana y no ha cambiado desde, es el que llamamos sábado, pero es al amanecer de ese día, no al atardecer. Ok, entonces mi pregunta iba por ese lado. Si ya entendimos que en el calendario gregoriano, el primer mes del conteo que hace Yahweh para la Pascua es realmente en el calendario gregoriano el tercer mes del mes, ¿qué nos hace pensar que los días de la semana estén correctos? Si tú bien lo dijiste, en el calendario lunar y solar, cuando hablamos de cabeza de mes, de Rosh Chodesh, está haciendo el conteo a partir del primer rayo o haz de luz de la luna. Entonces, entendiendo esto, ¿qué nos hace pensar que los días de la semana, en base al calendario gregoriano, sí estén correctos y estemos guardando realmente el séptimo día, el día sábado? ¿Por qué Bueno, si sí, los meses cambiaron, por qué los días de la semana no? bueno, simplemente tienes que ir a un día sábado,
Pone los canales de televisión del judaísmo y vas a ver que ese día lo están celebrando ellos. No, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, ¿y entonces con quién tiene que ver? No, pues tiene que ver con los calendarios lunares y solares. Si Bueno, yo te ustedes vuelvo se una están pregunta. basando en guardar el Entonces, si sábado, séptimo tú, día de la semana, pero ven que tienen un desfase de 3 o 4 días en los calendarios lunares y solares, ¿qué los es que hace los días de la pensar que semana no fue realmente celebraban el alterado. sábado? Los días de la semana no pueden ser alterados de ninguna manera, Claro que porque sí no o tiene nada no, que claro ver. que sí. Si No- tú has estudiado un poco de astrocartografía o astronomía, debes de saberlo. Oye, una preguntita. ¿Los días tienen 24 horas? ¿Sí o no? No tiene nada que ver, te estoy hablando de los calendarios Bueno, pero lunares es y que es solares. una pregunta. Es una pregunta para ¿Por iniciar qué lo que tú te quiero crees decir. que cuando empezaba el séptimo mes, había 2 testigos en una atalaya vigilando la luna en el antiguo Israel? Pero eso aparte Porque tú hay no un lo desfase entiendes. lunar y Cuando solar. ellos, escucha, cuando ellos ya miraban la luna, sabían que ese día, el cual ya había comenzado, era primer día. El día ya había comenzado. Cuando miraban la luna, era prueba de que ese día en el cual estaban era el primer día. El día ya había comenzado, ¿Sabes pero no por qué sabían. ¿sabes por qué se agrega un mes extra cada 7 años en las semanas de años? Sí, pero ¿en qué calendario? Ese es el calendario bíblico, ahí te lo está diciendo, es el año bautismal o año embarazado. Ahora Para poder hacer ese dame un ajuste o texto esa corrección bíblico, de año, dame un cada texto semana bíblico. de 7 se Señor, agrega una semana, un mes extra. Señor, ¿me dame el texto bíblico? No, no existe el texto bíblico de eso. Gracias, gracias. Ok, Entonces no es gracias, bíblico. Apocalipsis. Páralo ahí para que, porque hay varias personas que quieren hacerle una pregunta. Una sola pregunta, Servin. Adelante, Trinitario. Una sola, corta, menos de un minuto. Hola, hola. Bueno, mi pregunta es esta al señor Kelvin. La pregunta es, ¿dónde dice que Jesús viene de la relación sexual entre José y María? Ya que las escrituras dicen en Mateo capítulo 1, 20 adelante, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo de Mateo 1:25 es muy interesante, en el cual dice, ¿Y cuánto tiempo pero te vas no a tomar tuvo para hacerme la relaciones pregunta? sexuales ¿Cuánto con tiempo ella hasta necesitas? que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Pero Ahora, ¿cuánto la tiempo pregunta, necesitas para la pregunta? Un ¿dónde minuto, dije un dice, minuto, Trinitario. Una sola pregunta, dije, Trinitario. Una sola. eh, Capi, he hecho la pregunta y he citado los textos en la cual dicen lo contrario? ¿Lo contrario a Ahora, qué? Si ni que él me siquiera he diga de dónde contestado. Ok, saca que ha tenido haz las la relaciones pregunta sexuales de lo más María. Hace la sencilla posible, pregunta. Tú estás Trinitario. haciendo Haz la como, Vale, vale, pregunta lo vale, más sencillo posible. estás vale. haciendo como una Vuelvo a refutación sin preguntar. que yo haya hablado. Vale. Vuelvo a preguntar. Vale. Porque yo ya hablé este tema con él, ¿vale? Y dice, ¿dónde dice que Jesús viene de la relación sexual entre ¿Cuál es la José y María? pregunta? ¿Cuál es la Y pregunta? ¿dónde dice en la Biblia que Jesús viene de la relación sexual entre Ah, bueno, José esa y es su María? pregunta. ¿Esa es su Ya que pregunta? Mateo Gracias. 1:25 dice, Voy pero a no contestar tuvo la relaciones pregunta. sexuales Voy a con contestar ella la hasta pregunta. que nació su hijo y José le puso por Señor, nombre Jesús. una pregunta Ya no está. tiene nada que hacer con refutación. Tú me haces la pregunta, tú me haces una pregunta y esperas mi respuesta, pero tú te estás curando en salud. Antes de que yo te responda, tú ya estás refutando. No tiene sentido. Exacto. Señores, si hacen una pregunta, esperen una respuesta. Correcto. Ahora yo igual lo voy a contestar, Calpi. Mira, voy a poner mi cámara. Yo sencillamente le pido a la persona si puede refutar esto. Si puede refutar esto, ahí lo dejo. Mira, dice Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Que él, o sea, ¿quién? ¿Quién? Dios. Dios había prometido antes por sus profetas. Los profetas de Dios habían hablado en las escrituras. ¿De qué había hablado los profetas? Acerca de su hijo.
el Hijo de Dios. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué era? Ups. O sea, era del linaje de David. La pregunta es, ¿de dónde viene la idea de Pablo? Porque Pablo no dice que nació de una virgen, que no fue hijo de José. No, Pablo está diciendo que sí era del linaje de David. Ahora voy a ir al griego para que miren la palabra de la palabra linaje. La palabra linaje. Si ustedes se fijan en el verso 3, aquí está, mire, voy al verso 3, que era la palabra linaje, mírenla. La palabra linaje es la palabra, mírala, aquí está, es la palabra sperma. Ahora vamos a la palabra en sí mismo. Significa semen viril. Semen. Calpi, yo creo que tú tienes ruido, Calpi. Sí, discúlpame, lo apago. Ah, ok. Mira, semen, o sea, en este texto te está diciendo que Jesucristo era, no es que fue hijo de Dios primero. Primero era hijo de David, o sea, linaje de David. ¿Cómo? Según la carne. Los hijos de Dios no son hijos según la carne. Es una aberración creer que uno que es según la carne es hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser hijo en el espíritu, no de la carne. De la carne es ser hijo de otro hombre. O sea, Jesucristo nació del linaje de David. Ahora, ¿cómo llegó a ser hijo de Dios? Aquí está. Que fue declarado hijo de Dios. ¿Y notan? Linaje de David, hijo de Dios. Era hijo de David, ahora viene a ser hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cuándo vino a ser hijo de Dios? Dice, vino a ser hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. O sea, mira la palabra según, y acá está la palabra según. Según la carne, hijo de David, pero según el Espíritu. ¿Según el Espíritu de qué? De santidad. Él era un hombre, una carne, pero él vivió en espíritu de santidad. Eso es lo que separa a nuestro máster de toda la humanidad, que él vivió en espíritu de santificación, de santidad. Era, según la carne, hijo de David, pero vivió en espíritu de santidad. Ahora, esto es lo que va a decir. Mire lo que dice. Fue declarado hijo de Dios porque vivió así. ¿Cuándo? Por la resurrección de los muertos. Al resucitarlo, Dios lo hace su hijo con poder. Dice, hijo de Dios con poder. O sea, ahora le da toda la potestad en el cielo y en la tierra, pero antes lo resucitó. Aquí, cuando lo resucita, lo declara su hijo. Pero él era hijo de humanos. Hijo de David significa hijo engendrado de humano. Era un hombre, un humano. Ahora miren más adelantito este mismo escritor, capítulo 5, versículo 19. Mírenlo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno que no era hombre, no dice. Por la obediencia de ¿uno qué? Un hombre. Si miren al versículo 17. Pues por la transgresión de uno solo vino la muerte, muchos más vendrán a la vida por uno solo. Jesucristo está hablando de un hombre. Por un hombre vino y por otro hombre también vino. No dice por un Dios. Ahora, la pregunta que yo voy a dejar en el aire es, ¿qué significa la palabra Adán? Esa es la que voy a preguntar. Si le quieres preguntar a la audiencia, ¿qué entienden ellos por la palabra Adán? ¿La palabra Adán significa Dios o qué significa? Esa es la pregunta. Buena pregunta, Servin, pero cuando dice la escritura, cuando la escritura dice una virgen concebirá, cuando dice el ángel y dará a luz a un niño, una virgen dice, o sea, quiere decir que no ha tenido relaciones. Y dice la misma escritura, o sea, ¿cómo hacemos con esa escritura? Okay. En nuestra cultura, en nuestro idioma, la palabra virgen, nosotros la relacionamos con una mujer que no ha tenido marido. En la cultura hebrea hay 3 tipos de vírgenes. Una es la virgen jovencita que no ha tenido sexo.
pero también está la otra palabra para virgen que significa consagrada. No importa si ha tenido marido o no, es consagrada. Y está la otra virgen que es la estéril, la que aunque esté viejita no ha podido parir. Esa es la diferencia entre la palabra que tienen, partnos, la palabra que tienen en el griego, que viene a ser la palabra en hebreo, que supuestamente es la palabra amá, pero también la tienen confundida con la palabra betulá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando te vas al hebreo, lo que está diciendo, he aquí que la Virgen concebirá, lo que está diciendo es que lo tradujeron palabra virgen, correcto, no importa si la traducen así, pero eso es lo que trae la dogma de la Iglesia Católica de María Virgen, siempre virgen, pero eso es dogma católico. Lo que el profeta está diciendo, que una mujer doncella consagrada parirá. Y quien engendra a ese hijo no es Dios. Ese hijo lo engendró Isaías. En Isaías 7, del 1 al 4, Isaías se llegó a una profetisa. Esa profetisa era la Virgen. Y fue Isaías que se allegó a ella, le engendró un hijo, y a ese hijo es el hijo que sería la señal. Porque en el versículo 18, en Isaías 8, 18, dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio como señales. ¿Como señales de qué? Y prodigios a Israel. Bueno, Dios le había dicho, aquí os daré señal. La señal sería que un niño nacería de una mujer virgen, doncella, consagrada, pero sería un hombre que lo engendraría. En el Nuevo Testamento, cuando Mateo cita ese texto, sea que lo haya citado el Mateo verdadero que escribió Mateo de capítulo 2 hasta el 28, o hay un problemita porque ahí lo que están diciendo es que Jesucristo es Dios. Esa es la única explicación que puede tener. Porque lo que están diciendo es que el niño se llamaría Dios con nosotros, pero el problema es, ¿quién le llamó a Jesucristo Dios con nosotros? Nadie. Nadie. Nadie le llamó a Dios. Servin, también esa escritura aparece en el hebreo y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Oye, esa aplicación que tú estás dando, para ti la existencia de Jesús, Jesús no existía antes de que habitara en el vientre de María. Sí, porque nadie existe hasta que existe. La palabra preoporción, la palabra griega que significa preexistencia, la palabra existencia es oporción, esa es la palabra. Y no existe esa palabra en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, ni en la Septuaginta aparece la palabra preoporción. La palabra preexistencia es dogma, no está en la Biblia. Y los descarados que tradujeron la Reina Valera 60 ponen esa palabra como en un título en Juan 8:48. Ahora te lo muestro. Mira lo que hicieron. Entonces, cuando una persona empieza a leer su Biblia, inmediatamente ella entra en un dogma de que lo que va a leer a continuación es la preexistencia de Jesucristo. Pero mira donde lo ponen, mira lo que hacen los descarados, descarados. Juan 8:58, Juan 8:48. Ellos le ponen aquí la preexistencia de Cristo en un título, para que el individuo que viene a leer lea 1, 2, 3, 4. A veces ni lo leen, solo dice, oh, wow, aquí prueba la preexistencia de Jesucristo. Pero no, es porque ellos te acondicionan tu mente, te lo acondicionan para que cuando tú vayas a leer algo, ya tú tengas un dogma. Y ese dogma crees que está aquí, pero no es ese el caso. Mira, Servin, tengo un judío aquí, creo que me dio para subir. Douglas se llama. Douglas, tienes un minuto para hacerle una pregunta, Servin. Un minuto, una sola pregunta, ¿ok? Y enmudece tu micrófono cuando termine la pregunta. No, más bien, como le dije, preguntas sobre judaísmo. Porque, ejemplo, el judío nunca ha celebrado Shabbat un sábado en la mañana. No existe tal cosa. Siempre nosotros lo celebramos en la tarde. Por cierto, la palabra Hayá es la palabra no crear, viene la palabra de ser, de Hayá, de ser. Cuando es el bendito problema que cuando tú lees el Antiguo Testamento, que le llama, y no sabes hebreo, al no saber hebreo, tu conocimiento va a estar limitado. ¿Por qué? Porque una palabra hebrea tiene más de 38 conceptos.
sin meter las raíces madres de cada letra. Entonces, yo digo que, ejemplo, que el judaísmo siempre nosotros sabemos por tradición, siempre que en la tarde comienza porque nuestro calendario es lunar. ¿Pero era una pregunta Lunar. o Siempre en las pero era una escrituras, pregunta o era una declaración? siempre nuestro calendario es lunar, no es solar. Sí, Nuestro pero cuando año tú dices comienza. nuestro calendario, tú no me estás hablando del Tanakh. Tú me estás hablando de la tradición del judaísmo. Yo quiero preguntas del Tanakh, de la Biblia. Ningún judío ha guardado Tú no estás Shabbat. entendiendo la dinámica del anfitrión. Escucha, estoy aclarando. Bueno, lo siento. Yo vine a Oye, contestar Douglas, palabras de la Biblia, era no una de pregunta, tradiciones del era judaísmo. una pregunta. Mira, estamos haciendo esto porque la gente lo pidió. La gente Sí. ya terminé, hicimos 2 temas el día de hoy. Tú Ok. ves, si tú quieres hacerle una pregunta, hazle una pregunta, dile esto y esto y él te la va a responder. Una pregunta tengo, sencilla. No tengo pregunta porque... Oye, yo sí tengo preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Douglas? Dime. Ok, Douglas, tú declaras y tú aseguras y afirmas y dices, lo que tú viniste a hacer aquí fue decir los judíos, el judaísmo, los judíos, el judaísmo, ¿correcto? Eso es lo que tú viniste a decir. Tú aquí no dijiste el Tanakh dice. Y mi pregunta va del Tanakh. Pregunta para usted, Douglas. Ajá. ¿Dónde? Escúchame muy bien. ¿Dónde? Dígala rápido, no se pegue mucho. Diga rápido la pregunta. Yo sí te voy a preguntar. ¿Dónde puedo yo leer un texto que un profeta haya dicho? Y comenzaréis los días al atardecer. Adelante. Mira qué pregunta. ¿Qué es esa pregunta? O sea, ¿cómo tú le vas a preguntar a un judío eso? Si nosotros sabemos que cuando en Bereshit, que es en Génesis, si lo vemos directamente del hebreo, sin traducción. Necesito el texto. ¿Dónde lo puedo leer? Eso fue lo que pregunté. Ok, Hayón dice. Nosotros sabemos y nosotros interpretamos que el Eterno nos dio, comienza por la tarde el día. Por la Señor, tarde, necesito el versículo para leerlo yo mismo. Acá, en el hebreo también. Mira. Por lo que veo, Selvin, tú no sabes hebreo. No lees. Señor, aquí no importa si sabes o no sabes ruso. Mi pregunta fue, señor, escúchame mi pregunta nuevamente, la voy a hacer. Esta es mi pregunta, Voy a hacer la pregunta nuevamente para que no le des tantas vueltas. Mira mi pregunta. Voy a preguntar. ¿Miras el problema que tienen ellos, Calpi? Le hago una pregunta y nunca me da el versículo donde... Ya me hiciste ser bien enojado, Douglas. Juan, si tienes una pregunta, por favor, corta, adelante. Una pregunta. Sí, adelante. Primero que nada, quiero decir que aquí subimos o tenemos o no tenemos argumento bíblico y punto. Entonces, mi pregunta es la siguiente, que por favor si puede leer... No se escucha, o lo escuchas tú, yo no lo escucho. ¿Me escuchas o no? Sí, yo lo escucho. Si tú no lo escuchas, lo bajo, lo vuelvo a subir y no sé si Olga tiene una pregunta. Juan, baja y vuelve a subir. Olga, ¿tú tienes una pregunta? Olga se fue también. No le tengan miedo a Servi. Servi es la persona más querida y odiada del mundo de TikTok. Servin. No sé tú si eres la persona más querida. Tengo un problema con... Ahora sí. Adelante. Falta a mí, Servin. Servin, mira qué es lo que me falta a mí. A mí lo único que me falta es el otro grupo que tú tienes. Mira, el otro, mira, cuando tú haces en vivo, están contigo la gente que te quieren y la gente que no te quieren. A mí lo que me hace falta es las personas que no me quieren, porque siempre están conmigo 60 personas, 63, pero todas me quieren y están de acuerdo conmigo. Entonces me falta ese grupo que tú tienes, sí, el grupo que te quiere y el otro grupo que te quiere matar. Te voy a decir, cuando tú estás predicando lo que es la palabra, la mera escritura, te vas a encontrar los detractores y te vas a encontrar los que escuchan. A Jesucristo lo escuchaban los dos. Entonces no te estoy diciendo que estás mal, sino que si tú no causas que el enemigo venga,
Hay un problema con lo que estás predicando. No estoy diciendo que estés haciendo algo malo, sino que vuelvo a repetir. El mundo ama lo suyo. Ten cuidado, dijo Jesucristo, que el mundo los ame, porque el mundo ama lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Que te escuchen los dos. Tiene que haber alguna forma de que te escuchen los que no están de acuerdo contigo también. Ahí hay una persona que se llama Eliezer Escobar, quiere preguntar. También Sí, tengo lo acabo de subir. Juan, tienes una pregunta directa, una pregunta. La persona a veces yo veo que no saben qué es una pregunta. Yo creo que las personas ni saben qué es Ahí una está, mira, se pregunta. llama Una Eliezer. pregunta no es que tú subas y empieces a estar diciendo lo que tú opinas. Una Calpi, pregunta es una pregunta, directo. Calpi, ahí está, el que tiene la letra A, mi hermano, el que tiene la la letra A pregunta es es verde. la siguiente. Ok, lo voy a subir. No lo puedo subir a Abiezer. No tiene Voy a hacer, seguidores. voy a hacer la pregunta, si me permite, mi amado hermano. La pregunta es la siguiente. Adelante. ¿Fue Jesucristo concebido por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. Exacto, esta es una pregunta, Juan. ¿Viste cómo se hacen las preguntas? Boom. Si Jesucristo fue concebido Tervin, ¿escuchaste por la el pregunta? Espíritu. La pregunta, ¿correcto? Correcto. Sí, esa fue la pregunta. Correcto, el texto dice lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Pero yo he aprendido una cosa durante todos estos años, es que cuando una declaración está en conflicto con textos claros como el que te voy a leer, tú me dices, dice acá, verso 10, Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando del Padre, pero el mundo no le conoció. Al Padre no lo conocieron porque no conocieron a su mensajero Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora nota lo que el Padre hace. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo creía en el Padre. Y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo quiero que tú notes lo que el texto dice. Los cuales no, oye la palabra no, repito, no son engendrados. ¿Cómo es que no son engendrados? Mira lo que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, la pregunta que yo podría hacerle a Calpi rápido. Calpi, ¿María era carne y sangre? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? No escucho a nadie yo. Adelante, Juan. La pregunta era a mí, Servin. No, solo para rápido, para salir de acá. Sí, si María era carne Ok, y sangre. era carne María, Sí, era correcto. carne. Y Jesucristo nació de carne y sangre, él era carne y sangre. Entonces, los hijos de Dios no son de carne ni sangre. Jesucristo nació de Dios en el bautismo, porque él le dijo estas palabras a Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 3 le dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, oye la palabra, de nuevo. O sea, ya que Jesucristo había nacido de su mamá, pero ahora él había nacido de nuevo, porque le está diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, la pregunta que yo me haría también, y me la contesto es, ¿Jesucristo podía ver el reino de Dios? ¡Claro que sí! Entonces, ¿cómo fue capaz de ver el reino de Dios? Naciendo de nuevo, porque ese es el ejemplo que nos dejó, que al nacer de nuevo tú vienes a ser el hijo de Dios. Ahora, mira cómo lo puso Jesucristo. Nacer de nuevo significa nacer del Espíritu. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, escucha bien, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Jesucristo dice clarito en la Biblia que nació del Espíritu. Nacer del Espíritu es que Dios esté contigo, que Dios te llame, que Dios te reconozca y te diga, tú eres mi hijo amado. Y yo creo que ese texto no está en el nacimiento de Jesucristo. El texto que dice, tú eres mi hijo amado, está en el bautismo, no antes. O sea, cuando un texto
del nacimiento de Jesucristo está en conflicto con otros textos, tienes que poner atención a los textos claros para interpretar claramente en los textos claros. Pero si tú te vas a los textos que no están muy claros y de ahí haces doctrina, por eso existe el catolicismo y el cristianismo. Ok, aparecen, ahora mismo hay 4.200 religiones. Quiero darle el tiempo a Frank que subió aquí para hacer una pregunta. Frank, prende tu micrófono. Pregunta. Adelante, Frank. Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? Buenas tardes, Sí, adelante Frank. con tu pregunta. Gracias por estar aquí. Oh, no, gracias a ustedes. Mi pregunta era, en vista de que constantemente veo que Selvin cita el texto y la gente le contradice, incluso muchísima gente le acusa de usar mucho texto para fundamentar su doctrina, quisiera que me dijera si nosotros podemos fundamentar nuestra doctrina en el texto o en nuestro libre albedrío, por decirlo de algún modo. No sé si Calpi quiere contestar o alguien más. No, muy bueno lo que ella dijo, pero obviamente es una de tus más fieles seguidoras. No, pero es muy bueno. Eso, mira, así es que soy yo. Me gusta más. Leamos lo que dice la palabra más que interpretaciones, porque incluso en la perspectiva hebrea depende qué maestro esté interpretando la escritura. Entonces, hay maestros que yo conozco que son judaizantes que estaban aquí conmigo hoy, judíos, y ellos creen que Jesús es Dios, y más sin embargo saben hablar hebreo y la escritura y lo fundamentan en el hebreo. Entonces yo no entiendo esa parte. Incluso he visto en algunas escrituras que tienen a Juan 3:16 de esta manera, porque de tal manera amó Dios a Israel. No, quitaron la palabra mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que yo busco diferentes versiones de la Biblia para poder alimentar mis enseñanzas. Yo escucho a Servin y aunque no me crean, muchas cosas de las que él dice yo la hago y lo hago antes de conocerlo a él. Solo hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con ninguno de las personas que usan mucho la perspectiva hebrea, y es con el tema de Hatzatán. Y ese tema, ojalá algún día Servi me dé el privilegio de que entres a mi en vivo con ese tema, con ese título y hablemos todo aquí tranquilamente, con mucho respeto y amor. Alguien que te quiere mucho, Servi, está solicitando subir, seguro tiene una pregunta para ti. Déjame subirlo para que te haga la pregunta. Amado hermano, ay, el agente de Dios, yo lo conozco. Un saludo. Hola, no le escuché muy Adelante, bien. agente, con una pregunta directa al punto. No, un momento que voy a instalar la cámara porque a mí me gusta ver el rostro. Adelante, te esperamos. Hablen con respeto, Ok, por sí, favor. papi, claro, voy a hablar con respeto y gracias por la oportunidad porque aquí solamente es donde se da oportunidad y se va a dar oportunidad, ok. A Piro Capi, que yo le voy a hacer la pregunta, él me dé la respuesta, pero si yo veo que es una respuesta falsa, tengo derecho a responder con Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, la primera pregunta y deja que él te responda, ¿ok? Dominio propio, adelante. Ok. Sí, por eso. Vámonos con Isaías. Prepárate, Servi. Isaías. Ok, Selvi. Vamos aquí donde se agarran a las personas. Isaías 45:23. Selvi, ¿quién es el que hace juramento que ante él mismo, el que habla ahí en Isaías 45:23, se doblará toda rodilla y dónde se da cumplimiento? ¿Entendiste la pregunta? Isaías 45:23. ¿Quién es el que hace juramento que ante él, esa persona que habla, se doblará toda rodilla y dónde se da el cumplimiento? El que está hablando en ese texto es Dios. Él es el que está hablando. Ese mismo Dios que está hablando en ese texto es el que autoriza que todos honren a Salomón en el Salmo
capítulo 2, versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino, pues si inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Ese Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era el Rey de Israel. Y como tú, yo sé que me vas a llevar a Filipenses capítulo 2, también vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y te voy a leer. En el versículo que tú estás buscando en Filipenses capítulo 2 es en el versículo 10 que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y esta es mi respuesta para ti. Si tú crees que porque dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, es que Yeshua es Yahweh, te voy a recordar que en el versículo 9 dice, por lo cual Dios, o sea, aquí está Dios, también le exaltó. O sea, si Dios exaltó a Jesús, ¿por qué yo no voy a doblar rodilla ante el Rey que Dios instituyó? El Rey puesto por mi Dios eterno. Yo voy a hacer, si ahorita en este cuarto, mira, voy a poner mi cámara para que mire lo que voy a hacer. Escucha bien lo que voy a hacer. Si ahorita, acá, déjame le voy a dar vuelta a mi cámara. Mira, si ahorita en este cuarto donde yo estoy ahorita, yo supiera y entrara a Jesús, yo sería el primero que estaría de bruces en el suelo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Rey de Israel, puesto por Dios, y ante Él se dobla toda rodilla porque Dios así lo decidió. No es porque es Jehová. Selvin, Ok, prende la cámara que te mira mejor cuando se te mira. Prende la cámara, Selvin. mi respuesta. Mire lo que él dice para tratar de negar la preexistencia del eterno Yeshua. Por mi boca, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Palabra de Yahweh, o de Jehová, o de Elohim, palabra de Yahweh. Él cita porque él sabe que yo le voy a salir con Filipenses 2:10, y él lo cita, y está bien, correcto, él sabe, pero no se da cuenta que los mismos profetas, hermano Capi y Selvin, los mismos profetas del Antiguo Testamento, Torá, Taná, profetas mayores, menores, hicieron referencia que en su nombre habría perdón de pecados. Te dejo la cita para que la estudies, Selvin. Hechos 10:43, porque ya ellos creyeron y tú no crees. Eso es lo bueno, que ellos creyeron, pero tú no crees. Hechos 10:43, vamos a leerlo. Enseñanza para Selvin. Hechos 10:43. De este dan, mire, Hechos 10:42. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. ¿La autoridad de quién? Del Hijo. Los profetas mayores creyeron, Selvin, ¿tú no crees? Bueno, es que a mí no me importa lo que tú no creas. Entonces, cuando dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, Selvin, como la tuya, que Jesucristo es el Señor, para gloria de su papá. Toda rodilla. Tú tienes que confesar. Ok, una preguntita, Gustavo, ya que estás poniendo lo que no dijiste al principio, Gustavo, una preguntita. Gustavo, cuando el Padre le da esta potestad a Yeshua, pregunta, Gustavo, antes de que se le diera la potestad, quiero escucharlo. Escucha bien mi pregunta. Antes de que Dios le diera esta potestad al Mesías, pregunta, ¿la tenía? Contéstame, ¿la tenía antes? Contesta. Daniel 7:13 dice que se lo mandaron a sacar. No, es de sí o no. Espera, permite. Este sí. Para darle dominio, gloria. Escucha, señor. Escucha, Gustavo. Estoy respondiendo. Permite, primero tienes que responder sí o no. Voy a volverte a preguntar. Escucha. Antes de que Jesucristo recibiese... No me puedes imponer a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué irrespetas? ¿Por qué irrespetas? Tú no puedes imponer un like. Porque es que la pregunta... Señor, yo estoy haciendo preguntas honestas y no estoy contendiendo contra ti. Si notas que no me dejas preguntar, voy a preguntar. Escucha muy bien. Escucha muy bien. Escucha muy bien. ¿Puedo preguntar ya? Le dije que hablen con respeto, señores. Miren lo que... Le voy a decir algo. Espérate, gente de Dios. Mira, Selvin.
Si tú me das el sábado que viene o el domingo, yo pongo ese tema, lo promuevo en TikTok, Hasatán, y ellos van a ver cómo hablan dos personas que están en contra con respeto. Es como Sí, tú dices, una pregunta por una correcto. Calpi, respuesta. es que yo estoy ¿Ok? haciendo una pregunta Hombre, y él no cuidado. entiende mi pregunta y empieza bla, 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 Yo le bla, voy a bla, dar la bla, 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 respuesta bla. bíblicamente. Él empieza bla, 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 bla y no oye mi pregunta. Entonces yo quiero que él se calle para que escuche mi pregunta. Mi pregunta es, antes que el Padre exaltara a Jesús, escuche bien, antes de que el Padre le diera, quiero escuchar sí o no. Y después quiero un texto en el por qué. Yo quiero un texto que diga que Jesucristo ya tenía, que él diga que él ya tenía esa potestad antes de que se le diera. Aquí va la pregunta. Quiero escuchar. Cuando el Padre le dio esta potestad a Jesucristo después de resucitarlo, pregunta, ¿la tenía antes de dársela? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí la tenía. El Padre le autorizó autoridad. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra. Y acuérdate que ese Ok, ya, gracias. Ahora escucha. mismo que dice toda El autoridad señor Gustavo, me ha sido dada en el señor cielo, Gustavo, dijo, señor un hombre, Gustavo, porque yo mismo el que hablo señor estaré Gustavo, presente. señor Gustavo, pare un segundito, señor Gustavo. Pregunta para el señor Calpi. Calpi, ¿puedo hacer una pregunta? A ver si tú eres honesto. Calpi, Adelante, adelante. cuando Jesucristo dijo en Mira, Mateo pero, 28, Selvi, tú no 18, puedes dijo, imponer, no estás en tu live, no estás en tu live. yo diría No que lo estás... bajaras. Yo diría que lo bajaras. No interrumpan, por favor. Él te hizo una pregunta, se la respondiste muy bien, agente de Dios, en mi opinión. Cuando dijiste toda Ahora voy a potestad hacer la me es pregunta yo. dada, oye, en Voy a- el cielo y en la tierra, pero no interrumpamos. Ustedes me conocen cómo son mis en vivo y no me gusta que la gente interrumpan al otro. Ustedes me conocen Me a toca a mí. mí, me toca preguntar a Calpi, mí. ¿Por qué me está sí, preguntando ahora? no, es que, Gustavo, tienes que Ya tú escuchar. le respondiste, Gustavo, ya tú Sí, le yo le respondiste, estoy ahora le haciendo una toca a él. pregunta, correcto, a Calpi. La pregunta es para Calpi. Calpi, yo quiero que tú entiendas qué significa ser honesto y no ser honesto. Cuando yo le pregunté, ¿tú te acuerdas mi pregunta? No la contesta. Aunque te haya dado texto, no me la está contestando. Mi pregunta fue, Dios le dio toda potestad al Mesías. Y mi pregunta fue, ¿la tenía antes de dársela, sí o no? Él solo se fue a un texto después de la resurrección de Jesucristo, cuando ya ha muerto y resucitado. Entonces Dios le da toda potestad en el cielo y en la tierra, no antes. Entonces él no respondió con un texto antes de que Dios le dé esa potestad. Mi pregunta es, yo quiero que él me pruebe que antes de que se la diera, ya Jesucristo poseía potestad en el cielo y en la tierra. Esa es mi pregunta. Exacto, agente de Dios, ten paciencia. Yo voy a decir algo. Mira por qué él dice eso, Servin. Y esa pregunta se le resulta a él un poquito, no sabe cómo entrarle. Mira, lo que pasa es que él mira este texto bíblico. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, está hablando del eterno. Y después dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que se humanó. Entonces, la verdad, ahí hay una lectura bíblica bien complicada para las creencias de ustedes. Ahora sí, agente, prende y por favor, Bueno, hablemos con respeto. habla con calma. Lo que no sabe Selvin, escuchen bien audiencia de abajo, es que si él dice que yo mismo hago juramento que ante mí, es porque el que está diciendo Yahweh, el que hace juramento que ante mí se va a la rodilla, es porque tenía autoridad. Vamos a leerlo. Por mí mismo hice juramento. Vamos a poner, yo soy Jesús. Yo mismo hago juramento. No está De mi boca contestando la salió palabra de pregunta. Lo justicia. siento, Y lo dice de siento. boca que a mí no Eso me no fue lo que interrumpa, no me pregunté. interrumpa. No Sí, me te voy a tener interrumpa. que El interrumpir. Lo micrófono. siento, Calpi. Acá. Calpi, te voy a poner algo claro a ti, Calpi. Escúchame muy bien lo que te voy a decir para que tú entiendas. Mira, él no está abordando mi pregunta. Él lo que está haciendo es usando texto después de la resurrección, cuando Dios ya lo ha exaltado. Mi pregunta es, si antes de que lo exaltara, yo le pregunté que me diera prueba bíblica de que antes
de exaltarlo. Jesucristo ya tenía potestad en el cielo y en la tierra. Él me está dando textos después que lo exaltó. Eso no es válido en un debate formal, porque esa no es la pregunta. De hecho, yo ayer participé 2 horas y media en un debate contra 2 unicitarios, yo y mi amigo Joaquín, y no, el moderador paraba al que iba a contestar si no abordaba la pregunta. Entonces, la pregunta él no la aborda. Mi pregunta es, si antes de exaltarlo, que me dé textos bíblicos de que ya poseía poder o potestad en el cielo y en la tierra. Él me está dando el texto de Mateo 28:18 después de la resurrección. El de Filipenses 2 del 9 al 11 son después de la resurrección, ya cuando lo exaltó. Él me tiene que dar textos de antes de eso, que dé la Biblia entendimiento de que Jesucristo poseía poder en el cielo y en la tierra. No lo tenía. Esa fue mi pregunta que él no abordó. Por esa razón es que lo paro. No puedo hablar con una persona porque estoy hablando con la pared. Él no sabe, y tú le dijiste la verdad. Tú dijiste que él no sabe cómo contestar esa pregunta. Él no sabe lo que es bla, 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 y no va a dar prueba bíblica. Esa fue mi pregunta. Si antes de la exaltación, ¿me entiendes? Servin, dime si tú me puedes dar ese privilegio un sábado, un domingo y ponemos, mira, yo siempre estoy a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Tú quieres hablar de Satanás, ¿verdad? Sí, ese es el tema que yo quiero hablar con ustedes para aprender, Servin, porque la mayoría de las cosas que ustedes creen de sus creencias, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero por favor, yo creo que cuando ustedes hablan del adversario, se están comiendo el libro. Todos los amigos míos judaizantes, tengo más de 150 personas judíos y piensan igual que tú sobre el adversario. No quiero que hablemos eso hoy, pero si me puedes dar un día el privilegio de tenerte a ti con ese tema. Pero vamos a ver, Armonía, prende tu micrófono y con respeto, hazle una pregunta a Servin. Adelante. Bendiciones, bendiciones, Efraín. Capi, yo no tengo pregunta, yo tengo un comentario. O por ejemplo, yo te paso una pregunta a ti, Capi. Porque en realidad con la persona aquí presente no se puede hablar. ¿Me entiendes? No se puede hablar. Yo tengo una pregunta para ti, Capi. Armonía, te dije respeto, Armonía. Adelante con tu pregunta, respeto te dije. No, está bien, pues entonces te voy a hacer una pregunta a ti, Capi. A ti. Mencióname la falta de respeto que tuvo Satanás con Jesús en la tentación. Esa es la pregunta mía para el Capi. Mencióname la falta de respeto que tuvo Satanás con Jesús en la tentación. Y luego, entonces, si me deja comentar algo, amén. O sea, tú estás diciendo que Satanás le faltó respeto porque Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá, porque estaba diciendo, si te inclina y me adora, todo esto te daré. Sabía que en la perspectiva hebrea, incluso ese texto lo mutilan, lo eliminan, nunca existió. Es como si fuera, ¿cómo lo digo? Como si fuera una historia fuera de contexto, la verdad. Si quieres hacer la pregunta, Armonía. Hay algo que le llaman autoridad, ¿verdad? Y es lo que tú le estás dando al tal Selvin. Autoridad de interrumpir, autoridad de no dejar hablar a nadie, autoridad como que el libre es de él. Entonces, Capi, así la gente, por eso se baja, así la gente no puede entrar en un comentario, solamente quiere que le respondan sí o no y luego desglosar su doctrina falsa que tiene y el otro no puede defenderla. ¿Entiendes? Porque Okay, su posición ya habló él, yo creo que puedo defenderme de lo que el hombre está diciendo. No, dame un segundo, Servin. Armonía, tú te fuiste y tú no estuviste aquí. Tuvimos 2 temas. Uno, si los 10 mandamientos estaban abolidos o no. Y otro tema que tuvimos en este en vivo, que era la perspectiva hebrea, si era útil o no. Ok, esos eran los 2 temas que tuvimos hoy. Lo que pasa que después que se terminaron los temas, empezaron a hacerle preguntas a Servin porque es muy conocido. En el mundo del TikTok, Servin es la persona más amada y más odiada del mundo entero de TikTok. Entonces, por eso yo hice este en vivo, esta sección
con Servin a petición de mis participantes, pero algunos no demuestran el amor de Dios y le hablan a un ser humano, se le mira, es como yo te digo, yo puedo hablar con Servin un tema que no esté de acuerdo con él y tú vas a ver la diferencia de cómo habla una persona que con educación y respeto, pero veo que le faltan el respeto a él y eso no está bien de un verdadero hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Es eso, una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Después no quieren responderle la pregunta que él le hace, pero sí quieren no parar de hablar como ponen tonto a uno. O sea, tú le dices, Dios existe y te duran 10 minutos para decirte si Dios existe o no. A mí no me gustan las personas que hagan eso, literalmente. Una pregunta sencilla te la ponen difícil. Y la verdad que sí, Armonía, si no tienes una pregunta para él, te puede bajar, pero tenemos que amar. Mira, los ateos a veces a mí me critican porque subo ateo a conversar con ellos y yo le leo los reglamentos y muchos ateos respetan los reglamentos. Hablemos, pero con educación y respeto, y los ateos lo hacen. ¿Por qué lo tengo yo que bajar? ¿Por qué es ateo? ¿Por qué yo tengo que bajar? Mira, ¿por qué yo tengo que bajar a Servin? Yo lo escucho para ver si aprendo algo de él. Pero bajas los otros. No, Entonces, se van por van a miedo, contender, se van por van a miedo. contender, si van No a hay contender, miedo. porque este hombre lo que subió es a contender. Él no viene a nada. Él viene a contención. Él no es capaz de venir a mí con una pregunta de 1 minuto, me da 3 minutos a mí y luego me contrarrefuta 3 minutos y luego yo hago lo mismo. Él no es capaz de eso para probar si lo que él dice es verdad o es mentira. Armonía, hazle una pregunta si quieres. Si no te baja como hicieron algunos, yo no lo bajo, yo no bajo a nadie. Yo te dije la pregunta primero y te pregunté que cuál fue la falta de respeto de Satanás a Jesús. Y si tú te das cuenta, en la tentación, Satanás nunca le faltó el respeto. Bueno, si te das cuenta. él no tiene el tema. Te va a Solamente sacar le del citó- tema de lo que estás hablando. Eso es lo que él va a hacer. Sacarte del tema de lo que estábamos hablando. Oye, ¿no ves? ¿Lo ves, Capi? ¿Lo ves? ¿Ya viste? ¿Te das cuenta? Este libre no es de él. O me deja hablar o se calla o lo baja a él. Una Porque él está hablando pregunta, falsa doctrina Armonía, desde el Armonía. principio. Armonía, ¿tú quieres hacerle una pregunta a él, sí o no? Armonía, ¿quieres hacer? Mira, se bajó, mire mi mano, ¿ves? Mire mi mano, se bajó. Yo no puedo hacer que la gente se quede Mira, aquí. La gente mira. se baja. Mira, Capi, es que esto es lo que pasa. Ellos, la forma de ellos hablar es esa, atacando a la persona. No son capaces, no tienen esa capacidad de venir, aunque no estás de acuerdo con la persona. Por ejemplo, aquí abajo hay uno que se llama Tober, aquí abajo. Solo de perro, de hijo del diablo. Esos son sus tratos. A mí me gustaría que los subieras para ver qué dice acá arriba. Solo nota lo que pasa. No tiene la capacidad de ser un poquito, como dicen ellos, cristianos. Solo es de la boca para afuera, pero lo que sale de su boca es ofensa para su prójimo. Ok, ¿cómo se llama el que tú quieres que suba para A subirlo? Tober, uno que se llama Tober para ver si. Ok, a ver si a Tober. Ok, aquí lo veo, lo voy a subir. A Tober, te estoy dando para subir, adelante. Te estoy dando, te lo digo antes de que subas. Respeto, por favor, no ofendan a nadie, por favor. ¿Qué No es mi quieres, estilo y no me gusta. qué quieres, Adelante. qué quieres que te diga, perro satánico, hijo del diablo? Eso eres, un hereje, hijo del... Ahí está, para eso te dije yo que lo subas, solo para que Ok. notes, para nota. Ahora mira, Capi, mira que te vas a al en vivo de él. Jesucristo les ama, hay que venir a... Hipócritas, hijo, son raza de víboras, porque mira Oye, lo que señores. sale de su boca. Exacto, ese sí lo bajé yo, ¿ok? Ese sí lo bajé yo. Ese sí lo bajé yo. Yo sabía que lo Eso ibas a es bajar. para que ustedes vean, mira, aquí quiere, a ver si Armando, yo tengo prioridad con mi gente que son colaboradores. Armando, ¿tú tienes una pregunta, sí o no? Adelante.
Sí, adelante. Vamos a hacerle una pregunta al amigo Selvin. Selvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor Jesús te bendiga. ¿Cómo te va? Siempre cuidando nuestra armonía entre nosotros, porque si no, pues, ¿para qué hacemos live si la gente Siempre la ha habido, nos entre va a tú y ver? yo Pues, siempre la ha habido. claro, eso tiene que reinar siempre, la armonía entre nosotros. Mira, la escritura dice así, dice... ay, se me fue el texto. Se me fue el versículo bíblico. Ya me acordé. La escritura dice así, Juan capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Me podrías decir si Jesús cumplió, o sea, levantó el templo de su cuerpo y en qué forma lo hizo, por favor? Bueno, para empezar, la palabra que está ahí, voy a ir al griego para que tú notes la palabra levantar. Voy al griego. Juan 2, versículo 19. Te voy a mostrar la palabra levantar y luego vamos a buscar la palabra resucitar. Las dos vamos a buscar. Yo creo que es lo que debemos de hacer. Voy a mostrarte las palabras. La palabra resucitar. Ok, voy a poner aquí la cámara. Le vamos a dar vuelta. Aquí tienes Juan 2, 19. Dice, respondió Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, yo quiero que tú notes la palabra levantar. Aquí está. Lo levantaré es la palabra, exactamente esta palabra que está aquí. Mírala. No sé si la nota. Esta palabra, ageiro. Esta palabra significa, mira, levantar. Ese es el verbo levantar. Levantarse, como cuando te despiertas. No dice despertarse. Dice cuando te levantas de un sueño. O sea, estás ya despierto. Si te despiertas no significa que ya te levantaste. Eso es lo que significa, levantarse. Ahora, Jesucristo lo que está diciendo en este texto es, en 3 días lo levantaré. Ahora, yo quiero que tú notes qué dijo el apóstol cuando Jesucristo, vamos a ver si esta palabra levantaré significa me resucitaré yo mismo. A ver si es eso lo que está diciendo. Vamos a ver si Jesucristo está diciendo, y en 3 días yo solito me resucitaré. Vamos a ver lo que dice Juan. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho que se resucitaría por sí mismo, no sería Dios que lo resucitaría. No dice así. ¿Ves que no dice? No dice que se resucitaría a sí mismo. Ahora, yo te puedo dar a ti, solo tienes que buscar en la Reina Valera la palabra, mira, resucitar, resucit, así. Y te va a decir todas las veces que está, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar, dice, a este se resucitó solo. No, dice, a este resucitó Dios. En Hechos 3, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha, fue Dios que lo resucitó. Hechos 4:10, sea notorio todos y todo el pueblo a este Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios resucitó. ¿Cuántas veces? Bueno, yo creo que ya está claro el punto. Está claro el punto. Que todas las veces que está la palabra resucitó, es que Dios lo resucitó. Ahora, voy a explicarte qué fue lo que quiso decir Jesucristo cuando dice destruir este templo y yo lo levantaré. Como profeta, él está diciendo el futuro. Que él se levantará. Y eso es lo que Job ya había dicho. Job lo había dicho ya. Me levantaré. En el Nuevo Testamento hay textos que dice, el que pierda su vida por mí, la hallará. No significa que se va a resucitar por sí mismo. No está hablando del mero acto de que dice, me resucitaré. Porque cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le dice, Lázaro, sal. Y lo próximo que sucede dice que Lázaro
salió. Jesucristo no lo levantó de la cama. Esa acción es la misma persona que la va a ejecutar. Dios lo resucita y respira. Pero levantarse es Él que se va a levantar. Cuando Dios creó a Adán, Dios sopló en su nariz aliento de vida, pero fue Adán el solo que se levantó por sí mismo. De eso está hablando Jesús, que Él se levantará, pero no está diciendo que Él se resucitará por sí mismo. Nadie creyó eso. Nadie. Ok, gracias, Servin. Yo creo que está respondida Bueno, tu respuesta, ¿puedo Armando. hacer una réplica, Capi, por favor? Sí, déjelo que haga la Armando, réplica. lo que pasa es Es que justo. yo no, Ok. perdón. Lo que pasa, Armando, hay dos personas aquí esperando. El G y está Henry. Y Henry Sí, también pero es yo colaborador sé, mío. Capi, yo sé, Capi. Yo solo le doy mi respuesta y me bajo para que hablen ustedes. ¿No? Armando, yo entiendo. ¿Listo? Lo que pasa es que Él no está diciendo ¿Listo? debate. Solo es que tú me preguntas, yo te respondo y vas para afuera. No estoy debatiendo. Simplemente quiero dar mi opinión. Quiero dar mi opinión acerca de lo que dice el texto, no de lo que Selvin dice, de lo que dice el texto. Ok, entonces si vas a responder, esta es lo que yo acabo de decir ahora. Tú, me vas a decir un texto que no sea Juan 2:19. No, que es no que sea yo no voy ese. a refutar. Permite. Yo no Señor. voy a refutar. Yo voy a Ay, dar entonces, mi ¿qué es lo que opinión vas a hacer? acerca del versículo bíblico. Me vas a encontrar el texto donde diga No. que Jesucristo se resucitó a sí mismo. Ese es el que quiero. Claro. Para poderme Yo refutar, voy a... tienes que darme un versículo que diga que Jesucristo por sí mismo, Él solito se resucitó, le hizo así, ¡ay, arriba, voy para arriba! Que Él lo haya hecho. Ese es el texto que necesitas darme para refutarme. Ok, señores, les voy a decir algo. Yo no bajo a nadie, bajé uno solo, el que subió a decirme la palabra. Tengo moderador aquí, 5, que son cero tolerancia. Pueden silenciarlo a ustedes y bajarlo sin que yo con mi mano aquí, miren. Así que tengan respeto, me conocen, tienen 3 años conmigo. Así que por favor usen respeto. El G, por favor, adelante con si tienes una pregunta, el G, adelante. El G, adelante. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Estoy escuchando los debates de ustedes de ahorita, del infierno, que me gustaría que me inviten al de Satanás, al que tienen, para ver quién es esa figura en sí. Pero le voy a preguntar algo al hermano. ¿Por qué el cristianismo y las religiones utilizan tanto el idioma griego para referirse a la escritura, donde todos los apóstoles eran hebreos, eran judíos, eran israelitas, todos? No había un solo griego y ninguno de ellos hablaba griego, y el idioma griego era un idioma en aquella época que se utilizaba solamente para el comercio. Quiero que él me responda esa pregunta. Ok, mira, tienes razón en que todos eran hebreos, estoy de acuerdo, pero tu pregunta, lo que voy a decir, te refuta completamente, porque no hay ni un texto hebreo al cual yo me pueda referir, por eso me refiero al griego, porque es lo único que hay. Bye. Ok, buena respuesta. Henry, adelante si tienes una pregunta, Henry. Ustedes se dan cuenta que me gusta que todo el mundo se mida por la misma vara. Me gusta practicar la justicia, Henry. Te toca a ti ahora, no solamente hablar dos personas. Me retiro. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Primero que antes de hacer la pregunta, solamente quiero decir que Cristo viene pronto. Apocalipsis 22:12. Sí, tengo una pregunta y al invitado quería que me explicara primeramente y después que me contestara. Juan 3:16. Y la pregunta que tengo es que si él cree que un hombre mortal como nosotros, puede salvar al mundo. Y también me gustaría que nos explique cómo es que Jesús viene del linaje de José, o sea, de el semen de José. Eso es solamente lo que tengo que preguntar. Muchas gracias. Yo creo que esa pregunta ya se respondió hace rato. Voy a contestar la primera. Sí, Ok. adelante. Voy a contestar la primera de lo que él preguntó, que si un hombre es el salvador del mundo. Mi respuesta es sí, y ahora te voy a dar por qué.
Porque Dios nunca dijo que Él se convertiría en creación. Él no dijo eso. Dios dijo que Él no es hombre ni hijo de hombre. Ahora explico esta parte. Si Dios dice en número 23:19 que Él no es hombre ni hijo de hombre, empecemos por definir qué significa hombre, porque Dios no es hombre. Entonces, hombre, para que un hombre existiese en este mundo, Dios lo formó del barro. O sea, Dios ya existía, el hombre no. Entonces, para que existiese el primer hombre, tuvo que ser Dios el que formase y luego diese vida. Ahora, ¿ves la diferencia? Allá hay un hombre y el que lo hizo es Dios. Entonces, ¿ahora entendés por qué Dios dice que Él no es hombre? Lo que te quiere decir que Él no es creado. Número uno, no es creado. No es materia. No es mortal. Es un hombre limitado. Dios no es limitado. Y finalmente, el hombre no es Dios. Por eso es que Dios dice que no es hombre. Ahora, ¿cómo es que Jesucristo es el Salvador del mundo? Facilito, me la dejarás rebotando en el área. Porque Dios prometió que un hijo de David sería el que se sentaría en su diestra. Salmo 110, versículo 1 dice que David, en una visión, él dijo, Yud-Hei Ba-Hei, a mi Adón, a su señor, a un humano. La palabra Adón es para humanos. Máster, señor, dueño, es todo. Eso. Entonces, dijo que Dios le dijo a este máster de David, que se sentase a su diestra. Ahora, ¿cuándo se sentó a su diestra? Bueno, hay 21 referencias, 17 textos directos citando el Salmo 110 y 5 o 6 que solo parafrasean el Salmo, donde Dios sentó a su diestra al hijo de David. El hijo de David es un hombre. Hijo de David significa ser hombre, porque David era hombre. Entonces, en Hechos 5, versículo 30 y 31, yo te lo voy a leer. Hechos 5, versículo 30 y 31 dice: el Dios de nuestros padres, aquí está Dios, ya apareció Dios, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ahora va a hablar de quién es Jesús, a quien vosotros matasteis. ¿Notas? A alguien que murió, Dios lo acaba de levantar. Ahora dice, a este, en el versículo 31, Dios, otra vez menciona a Dios, dice, a este Dios ha exaltado a su diestra como príncipe, ¿y qué crees? Como salvador. Fue Dios que lo puso como salvador. Jesucristo no es el salvador del mundo porque un día se levantó y dice, voy a salvar el mundo. Eso no funciona así. Jesucristo fue ungido por Dios para una misión. Por eso es que el nombre Yeshua viene de las raíces hebreas de Yah y Oseas. O sea, Yeshua, Yahushua. Significa la salvación de Yahweh. Su nombre, en su nombre está su ministerio. Él es esa salvación que Yahweh proveyó para nosotros mismos, cumpliendo el Deuteronomio 18, del 15 al 18, donde dice, yo levantaré un profeta de en medio de ustedes, un israelita como tú. Le dijo a Moisés, no le dijo un Dios, un humano. Levantaría un humano. Entonces sí, la respuesta es sí. Es un humano el Salvador del mundo, pero no cualquier humano. Es el hombre a quien Dios exaltó a su diestra. No cualquier hombre. Ok, ¿estamos con la respuesta de Henry o de predicador? Gracias, de Henry. Gracias por el argumento. Creo que no estamos obligados, ¿verdad?, a creer tu argumento, pero sí, lo único que puedo creer es lo que está establecido en la Escritura, cuando dice que Dios no comparte su gloria con los hombres. Entonces, no creo qué bueno, qué bueno que me trajiste no creo eso. Que Dios, no Señor, creo que Dios haya tomado en cuenta a un aquí voy, simple mortal aquí voy. para Henry, mandar no te vayas. a salvar a la humanidad de No lo sus bajes, no lo pecados. bajes. Amén. Henry, permite, Henry. Henry, tú me estás citando Isaías 40, donde dice a otro no daré mi gloria. ¿Correcto, Henry? Contesta, Henry. ¿Ese es el texto que me estás citando? Es el único que existe. Ahora, Henry, ¿tú tienes una Biblia contigo? ¿O no? La Reina Valera 1960. Yo quiero que vayas a leerme un texto para ver
si Dios no comparte su gloria con nadie de sus hijos? Él no la comparte con esculturas y dioses falsos, pero con sus hijos sí, te lo voy a probar. ¿Podías ir? Cuando Dios le dijo a Salomón, ¿por qué no has pedido ni esto ni lo otro? Yo te daré a ti gloria, a Salomón. Vamos, Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver si Dios no comparte su gloria. Léemelo. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Cuando estés ahí me avisas. Les digo, Segunda de Crónicas. Es Segunda de Crónicas. Cuando Dios está diciendo, lo tienen fuera de contexto. Fuera de contexto. Porque Dios no está hablando de que no da gloria a sus hijos. Dice que los hijos son la gloria de los padres. ¿De dónde sacaría Dios eso? Pero lo que está diciendo es que Él no da su gloria a esculturas por medio de las cuales los israelitas pensaban que le adoraban. Él está diciendo, oye, esas esculturas yo no doy mi gloria. Ustedes son unos idólatras. De eso está hablando. Repite, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11. Ok. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes y gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pudiste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Ahora leo yo el versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, y también te daré gloria. Ups. Ahora, nosotros también vamos a recibir gloria de parte de Dios. Ese texto está fuera de contexto. Cuando tú dices, a otro no daré mi gloria, está hablando de que Él no da su gloria a esculturas, a otros dioses. Dios no puede ser adorado por medio de imágenes. La única forma que tú adoras a Dios es en obediencia y en espíritu. Por eso Él dice, ustedes son idólatras. Yo no doy mi gloria a esculturas. Esto es lo que está diciendo. Pero sí da gloria a sus hijos. Si tú lees Colosenses 1:27, dice que nuestra esperanza de gloria es la gloria que el Padre le dio a Jesús y que nosotros vamos a obtener. De hecho, en Tito 2:13 dice, esperando la manifestación de la gloria. Nosotros esperamos la manifestación de la gloria. Pero es un texto mal interpretado porque cuando dice, a otros no daré mi gloria, imagínate, no está hablando de sus hijos. Está hablando de que cuando los israelitas se iban a adorar, lo hacían estatuas. Y les dice, yo no estoy ahí, yo no doy mi gloria a estatuas. Eso es lo que está diciendo. Cada texto debe ser entendido en su contexto. Por eso es que lo andan como pretexto. Yo voy a decir algo para que ustedes vean cómo son las personas. Si uno está haciendo un tema bueno, nadie comenta amén, ni gloria a Dios, ni comparte. Entonces miren estos temas de debate, eso si la gente, miles de compartidas, 300,000 comentarios. Entonces por eso, eso es lo que yo le digo a las personas. ¿Por qué cuando estamos haciendo un tema, mira, mis moderadoras son cero tolerancia? Cuando te miran que tú pierdes el control, te bajan, no soy yo. Mira, subía gente de Dios y yo no sé cuál de mis 6 moderadoras lo tumba. Y me dijeron ahí en los comentarios que lo silenciaron. No, a alguien ahí lo silenciaron. Esos son los moderadores que pueden hacer eso. Eso es para que ustedes vean, mi gente. La culpa la tienen ustedes por hacer atractivo lo que ustedes, es ustedes que hacen lo en vivo atractivo, compartiendo. Las mejores personas las tiene Servin. No, mira, tengo 246,000 seguidores y Servin entra más personas que yo. ¿Por qué? Porque su gente comparte, comenta. Servin, ¿tú te acuerdas que te dije que tú eres una de las personas más odiadas y más amadas del mundo del TikTok? Entonces tú tienes esos dos grupos cuando haces en vivo. La gente que te quiere y la gente que te quiere matar. Entonces eso es lo que me falta a mí, que me falta la gente que no me quiere.
¿Me entienden? Eso es, yo Pero soy ya viejo en TikTok, ya te di la tengo 3 clave, años con una cuenta grandísima. te di la Entran te di la clave. millones. Servin, entra mi último video, tiene 1.9 millones de visualizaciones. Entran muchísimas personas, pero no comparten. Entran 11,000 personas, no tocan pantalla, no comentan, no comparten. Entonces las personas de Servin son mejores que las mías. Se los digo literal. Uno hace un tema sencillo donde la gente va a aprender y la gente ni siquiera comenta amén. Ni gloria a Dios, nada. Se queda Capi, tranquilo. Servin, adelante. Capi, es que te voy a decir algo. Yo fomento respeto. Mi carácter es así. El que ya me conoce se da cuenta que no soy autoritario, pero sí tengo un carácter como el de Elías, como el de Juan el Bautista, como el de Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo era una blanca palomita que como lo dibujan. No, era un maestro de Torah. Si te tenía que decir raza de víbora, te lo iba a decir. Ah, pero lo tienen amados los unos a los otros. Claro, está hablando del cuerpo ya como creyente. Pero no le está diciendo a los enemigos, ámense. No es a ellos, le está hablando a una comunidad que ya conoce la verdad. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo fomento respeto. Mis moderadores no te permiten nada y por eso mucha gente se queja. Ahí está José Ochoa. José Ochoa quiere subir. Entonces, yo fomento respeto. Si uno de mis moderadores ve una persona que me sigue a días que dice una ofensa a alguien, ahí la silencia inmediatamente. En la noche, ahí me dicen, me silenciaron. Y yo le pregunto a los moderadores, ¿por qué? Es que mira lo que puso. Mis moderadores me mandan capturas de pantalla de por qué hacen lo que hacen. Tenemos un grupo de moderadores, de 20 moderadores. Yo no sé si soy el que más moderadores tengo, tal vez por eso sea. Porque toda persona que yo la miro con el carácter de dirigir. Jesucristo estaba creando líderes, no seguidores. Él dijo a todos sus discípulos, id. Él no dijo, ustedes se quedan acá. Él no le dijo a nadie, id. Cada uno que se convierte y se hace creyente es uno que va a ser testimonio. Entonces, eso es lo que yo fomento. Eso es lo que yo fomento. Por eso es que están los que me odian y los que me aman. Ok, Servin, vamos a ver que este niño te quiere hacer una pregunta. Ya voy a terminar. Yo creo que Servin, después que terminemos este en vivo, va a subir a hacer un en vivo para las personas que quieren ir con él y seguir escuchándolo y hacerle preguntas. Señores, aquí está Sol. Tiene un carácter esa moderadora mía y hace como hace Servin, como dijo Servin. No le gusta que la gente hablen encima de la otra o que falten respeto, lo baja si no tienen paciencia. Señores, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, del Mesías. Predicador, adelante con tu pregunta, rápido, vámonos, que vamos a terminar. Amén. Gracias, hermano Capi. Gracias, Selvin. Dios te bendiga. Estuvimos ayer en tu live y nunca me dejaste hacerte la pregunta. Me bajaste ayer, pero eso ya quedó atrás. Te perdono. En Apocalipsis, el ángel le ordena a Juan que adore solamente a Dios. Apocalipsis 19, capítulo 10. El ángel le dice a Juan, adora a Dios. Y nos vamos a Mateo 2:11, Mateo 14:33, Mateo 28:9 y 17, Lucas 24, Juan 9:38. Jesús recibe adoración. Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, Filipenses 2:5, Juan 1:1, Señor, etcétera, ¿cuál es la etcétera. pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Menciona que Jesús es Dios. ¿Cuál es la pregunta? Aquí está la pregunta. ¿Por qué Jesús permitió que se le adorase si no era Dios? Ahora, dame Según un versículo. el ángel le dice a Juan, Señor, que no lo adore, ¿me que podías adore dar el solo a Dios. versículo Esa es mi donde, pregunta. Señor, ¿me podías dar el versículo donde Jesús es adorado? Por favor, para No se buscarlo aquí. oye nada, no sé si será mi teléfono. No escucho nada. Necesito que me des el versículo donde dice que Jesús fue adorado.
¿Sí lo escuchaste, predicador? Él por eso lo bajé ayer, porque no se le escuchaba tampoco. Sí, sí, mira, no sé lo que él está diciendo, pero sí dice la escritura, sobre mí se doblará toda rodilla. No sé en el contexto hebreo si habla presente o futuro. Eso es lo que él dice. Dice que Sí, Dios dice Calpi, que te voy Dios, a contestar que a él no ti. comparte su gloria. Te voy a ¿Me contestar a entiendes? Que ti, él no Calpi. comparte su gloria. Calpi, Adelante. el que dijo eso fue Yud Hei Vav Hei, Dios. Ante mí se doblará toda rodilla. Calpi, para que tú te respondas de una vez por todas con pacatazo. Pregunta, Calpi, ¿tú crees que Jesucristo dobló rodilla ante Dios? ¿Sí o no, Calpi? Bueno, no aparece ningún Sí, texto sí donde él aparece, haya sí doblado. ¿Sí aparece, sí aparece? aparece. Ok, Claro que porque sí. lo vi cientos de veces orando en el monte de la transfiguración. En la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ok, pero esa cita de rodilla, de verdad no recuerdo esa. Si me la puedes regalar esa cita, te lo agradezco. De Mira, rodillas, orando de rodillas. ok, mira. En Mateo, escucha muy bien, en Mateo 26, versículo 36. Mateo 26, versículo 36. Leo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro, tomando a Pedro, y se fue y empezó a orar, a entristecerse. Mi alma está muy triste y sigue. Cuando poco más adelante, bingo, verso 39, vamos a ir al griego, en verso 39. Eso es lo que yo le digo cuando la gente no sabe ni lo que, qué vaina se está diciendo. En el verso 39, Jesucristo se postra de rodillas. No de rodillas, más allá todavía. En el versículo 39, mira lo que dice. Aquí te lo pongo en el griego, mira. Mi máster dobló rodilla ante Dios, nuestro Dios. Mira, aquí está el texto, te lo leo, mira lo que dice. Dice más adelante, bingo, se postró sobre su rostro, diciendo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase. Si notas, y la palabra que está ahí es la palabra, aquí está, ¿ve? Esa es la palabra, se postró de rodillas, pipto, ahí está. Exacto. Obviamente estoy de acuerdo contigo en ese punto, porque obviamente en el monte de la transfiguración estaba postrado, es cierto. Sí, Es entonces cierto, cuando estaba Dios dice, postrado ahí. cuando Incluso los Dios dice, discípulos también estaban postrados. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, ante mí se doblarán todas rodillas, eso incluye a Jesucristo. Porque en Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Significa que él adoraba. Si tú lees en Mateo 26, dice, Padre, postrado, te alabo. En Juan 7, por ejemplo, él dice, Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los entendidos y los sabios y las has revelado a los niños. ¿Y quién crees que eres el niño? Él. Porque el que no sea como un niño no puede ver el reino de los cielos. Entonces después dice, sí, Padre. Oye, cómo dice, sí, Padre, porque a ti te agradó revelarla a tu hijo. Y el hijo a quien quiere la revela. ¡Puf! Yo creo, Servin, yo creo que cuando yo vuelva a hacer el otro en vivo la próxima semana voy a tener muchísimas personas. Teníamos 250 personas. Cuando yo termine el en vivo me va a decir TikTok que teníamos tal vez 15,000 personas. ¿Se fijan, mi gente, cómo son ustedes? Ustedes les gustan los debates, ustedes no les gustan escuchar a una persona enseñando. Se ve aburrido, pero cuando ustedes miran una persona a favor y otra en contra, eso es lo que ustedes hacen que los creadores de contenido miren como atractivos los debates, no las enseñanzas bíblicas, donde yo te muestro con la Biblia, como él me mostró que después que leyó la cita bíblica, obviamente el Espíritu me dijo, estaba postrado, incluso tal vez con la cabeza puesta en el piso. Jesús, los discípulos también. Entonces tenemos que aprender a ser un poquito justo. Así es.
Bueno, Adelante, Selvin. sí, el problema es que cuando tú lees en el Antiguo Testamento, cuando dice que ante mí se doblará toda rodilla, es porque se doblará toda rodilla, y el que está hablando es uno. O sea, que significa que a ese que es uno se doblará todos los demás. Y eso incluye a nuestro máster, porque tanto Jesucristo como nosotros tenemos un solo Dios. De hecho, en Juan 20:17, él dijo, subo a mi Dios, vuestro Dios. Significa que él subía a su Dios, es nuestro mismo Dios. De hecho, en Apocalipsis todavía Jesucristo aparece allá, enfrente al Padre, y siempre dice el texto que estaba enfrente al que estaba sentado en el trono. Allá hay dos, uno que está en el trono y otro no. Bueno, No, tengo los moderadores, se enojaron con la gente de Dios, no me lo quieren dejar aquí Tal vez arriba. tus moderadores Hay manera de que uno sepa quién está bloqueándolo a él. no. Hay manera, porque yo quito moderador así. A veces te voy a De decir lo que verdad. pasa. A veces es TikTok. Ajá. Te voy a poner, cuando tú has bajado a una persona en ese live, TikTok examina y posiblemente es TikTok que te lo bota también. Exacto, es eso. Mira, mi gente, yo no cambio lo que yo hago. Yo soy creador de contenido y lo que yo hago con el dinero que me da TikTok a mí. Si ustedes están en un país, busquen en internet si ustedes pueden monetizar. Si tienen suerte y la gente lo apoya, ustedes pueden ayudar a los pobres y a los necesitados. Yo le doy serving comida en México, Michoacán, a más de 30 viejitos de la calle, gracias a TikTok y al apoyo que me dan las personas. Tengo una compañía aquí, mira, voy a cambiar la cámara para que tú veas que no miento, para que vean, a ver si me la cambia del otro lado. Mira mi vehículo de trabajo. Ve, tengo varios vehículos de esos con los muchachos. O sea, no necesito el dinero que gano en TikTok para mi beneficio. Lo uso para ayudar a los pobres y a los necesitados. Como dice la escritura, Serving, que la verdadera religión es ayudar al pobre, al huérfano y a las viudas. Esa es la verdadera religión. Y eso es lo que yo promuevo, la verdadera religión. Yo no cambio esas personas que me apoyan en los videos por personas que me apoyen en los en vivo. Hoy yo sé que gané más de 40 enemigos por tenerte aquí, Serving, aquí. Así que en mis en vivo ya voy a tener las personas que siempre han estado conmigo, que me quieren, más las personas que van a estar ahí para ver qué yo digo, para estar en contra de mí. Es triste cuando las personas no tienen dominio propio, se lo digo, porque yo puedo hacer un debate con Serving de temas que estamos en contra. He hecho debate con muchos tipos de personas y en mis en vivo no se ve la falta de respeto, se lo digo. Tengo 3 años en el mundo del TikTok y hago temas como la inmortalidad del alma, si era el espíritu de Samuel o no, temas de si vamos a pasar o no la gran tribulación, temas controversiales. Y le doy la oportunidad 5 minutos que hable cada uno y sin falta de respeto. Señores, por favor, quieren que se ve personas que yo subí aquí. Se notaba que ellos necesitan tener una relación con Dios porque literalmente odian a este personaje que yo tengo aquí. A Serving lo odian y se muestra en su actitud y en sus palabras. Y eso no está bien. Necesitamos tener una buena relación con nuestro Dios y demostrar que verdaderamente representamos a Jesús, tratándonos de llevarnos bien como hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Améis los unos a los otros. ¿Por qué tienen que odiar a Serving? ¿Por qué me decían, bájalo, bájalo? ¿Por qué? Es mi amigo. En el mundo del TikTok, yo subo a diferentes tipos de personas y yo a nadie le pregunto a qué religión pertenece. Porque para mí la religión lo único que viene es a dividir a las personas, a dividirlo. Hablemos tú y yo he aprendido muchísimas cosas cuando te he escuchado a ti en tus en vivo y yo la hago antes de yo conocerte a ti. El Eterno me la reveló y me la enseñó. Entonces, señores, ojo,
hay 4.200 religiones. No tengan miedo a escuchar a las personas, no tengan miedo. Miren a ver, escúchenlo. Dice la Biblia, escucharlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué tienen que tenerle miedo a Servin o al Capi, a quien sea? Que los mandamientos están abolidos, Servin, que ya vivimos bajo la gracia. Entonces ya tú puedes matar, robar, cometer adulterio y salvarte al mismo tiempo. Entonces cuando yo digo eso, entonces me dicen hereje, y a Servin también, y a Sonic, que está aquí con nosotros. Nada, mi hermano Servin, un placer que esté aquí con nosotros. Unas palabras para despedirte, mi hermano, y amigos. Aunque pensemos diferente en algún momento, aprendan, señores. No hablen que son hijos de Dios, demuéstrenlo. Demuéstrenlo teniéndose respeto los unos por los otros. Simplemente eso. Porque sea Selvin, tengo que tratarlo mal y ofenderlo y hacer como un amigo que subió aquí, que empezó a decir mala palabra. Fue la única persona que yo bajé, porque en mi en vivo no acepto mala palabra de nadie. Y en mi historial de en vivo es la primera persona que yo bajo en 3 años. La primera persona que yo bajo. Para que ustedes vean, mi requisito es educación y respeto, y te dejo que tú digas lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes decir, pero por favor con educación. Somos hijos de Dios. Adelante, Selvin, gracias por estar aquí. La verdad que ya la mayoría de mis amigos ya se fueron. Agente de Dios, se enojaron contigo, mi moderadora, te subo y te bajan. Hay que tener un poquito de dominio propio, porque después que tú tengo 6 o 7 moderadores, ya cuando te agarran a ti, pueden hacer que tú subas y ni siquiera hables, te silencian. Y ustedes saben lo que son anfitriones, saben que es cierto eso. Así que ya vamos a terminar. Solo voy a darle la oportunidad a Servin de que hable un poquito con el público y se despida. Adelante, Servin. Ya tenemos aquí 4 horas de en vivo, señores. 3. Wow, 4 horas de en vivo. Para que ustedes vean, hemos hecho 3 temas aquí en este en vivo. Gracias que mi esposa hoy le tocó trabajar. Si no, de lo contrario, hubiéramos hecho un en vivo de 2 horas. Porque para mí prioridad es mi esposa y mi familia, no TikTok. Toda la semana hago en vivo a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, siempre con un tema que edifique. Adelante, gracias Sol por estar aquí. Mira, aquí está Sol, es mi moderadora. Respeten, porque Sol es cero tolerancia. Lo baja de arriba y yo no tengo ya poder sobre eso. Señores, tengan mucho cuidado cuando ponen los moderadores, porque un poder bárbaro que ustedes le están dando. Yo puedo subir a alguien y solo baja, solo que porque para ella faltó mucho el respeto y no tiene dominio propio. Se lo digo para que no crean que soy yo que lo bajo. Yo no bajo a nadie. Adelante, Servin. Gracias. Gracias, Capi. No, yo solo estaba mirando a las personas que dicen que querían subir y no lo subiste, pero el problema es que muchas de estas personas son personas que no van a venir a edificar tu en vivo. Aparecen solo para insultar. Es para lo único que aparecen y para insultar a la gente. Por ejemplo, la gente que me sigue a mí, mis colaboradores, porque tengo bastantes colaboradores, aparte de mis moderadores, pues yo tengo bastante gente que me colabora en el en vivo. Aunque ellos no son moderadores, ahí están pendientes. Ojo, moderadores, miren. Y ahí están y me textean que tienen mi número. Tenemos un chat de WhatsApp de 160 personas. O sea, mantenemos fluido todo el día. Entonces, yo creo que a la gente le duele que tiene su creencia arraigada en su mente. Pero cuando alguien aparece predicando algo diferente que no es lo que ella cree, entonces crees que el otro está equivocado porque no cree como tú. Eso es lo que está pasando. Hola, Juan. Entonces, eso es lo que pasa. Que cuando alguien aparece y no te das cuenta que tú estás solamente, tu persona, a ti, solo eres un miembro de una de las miles de denominaciones cristianas. Pero tú, cuando alguien cree diferente a ti, tú crees que tú estás en lo correcto y el otro no. Pero eso dice cada denominación cristiana. Somos la iglesia de Cristo. Hola, hola, los que están llegando. Dicen, somos la iglesia de Cristo.
Ahora es que están llegando tus panitas, Servi. Sí, ahí están llegando. Ahora que están llegando los que te quieren. Acuérdate que hay dos grupos. Sí. Señores, hay 4.200 iglesias, señores, y hay un solo camino. Jesús es el único camino de salvación. Me gusta mucho que Selvin también sabe eso, ¿cierto, Selvin? El Mesías es el camino de salvación, el Es único el único camino, camino, el verdad único. y la vida. Por eso es que yo no estoy de Exacto, acuerdo el con, único. por eso es que yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, ay, hay que orar por Israel. Y yo les pregunto, espera un segundito, ¿cuál Israel? Y te dicen, el que está allá, ¿es dónde? ¿Allá? Oh, ok. ¿Y ese es el pueblo de Dios? Sí, ¿de cuál Dios? Entonces, cuando empieza a cuestionar, ¿de cuál Dios? O sea que Dios tiene dos pueblos. Ups, dos pueblos. O sea, tiene uno que no acepta a su hijo, pero tiene otro pueblo que los aceptan que no acepten a su hijo. Eso es desgraciadamente atrevido creer que Dios hace excepción de personas. No, el problema es que tú no sabes, pastor, sacerdote, tú no sabes qué significa Israel. Israel significa el que venció. Todo el que venció, ese es Israel. ¿Y cómo se vence? Solamente de una forma. De la manera que venció el Hijo de Dios, Yeshua. Si tú no has vencido, es porque tú no lo has aceptado a su Hijo. El que te va a agarrar de la mano y te dice, así le hice yo. ¿Y dónde encuentras eso? Oh, está lleno el Nuevo Testamento de cómo le hizo. Pero como tú crees que hay dos pueblos, hay un engaño en tu mente. Tu mente está engañada. Que tú crees que un pedazo de tierra en el Medio Oriente, ese es Israel. Pero Hechos 10, 34 y 35 te refuta completamente. Porque Dios no hace excepción de personas. Sino que en cada nación del que le teme, Él se agrada. En cada nación. ¿Escuchaste? No allá, sino en cada nación. Ahí están los creyentes. Ahí está. Bonita esa, Servi. Me gusta lo que dice Apocalipsis, que dice, vi una gran multitud de los salvados cuando dice de toda nación, tribu, lengua. Señor, está hablando de todo el mundo, no solamente de un solo pueblo, específicamente Israel. En el conflicto de Israel y Palestina, yo no estoy de acuerdo ni con Israel ni con Palestina. Yo estoy de acuerdo con la paz, que busquen la paz, la comunicación, únanse. Literalmente, cuando mira la historia, son hermanos. Únanse como una sola nación. Construyan para construir su nación, por favor. Mira, ¿tú sabes por qué pasó este conflicto? Por culpa de algo que le llaman religiosidad. No cristianos, religiosos. Oye, hace más daño un religioso que 145,000 ateos. Mi hermano, un placer tenerte aquí. Ahora que llegaron la gente que te quiere mucho, te Déjame, recomiendo que Calpi, hagas un en vivo. Hasta voy a sí, voy entrar a por salir. ahí. Solo voy a comer un poco y voy a salir en unos 15 minutos. Pero quiero contestarle a uno que se llama Juan Bizarraga. Dice, Selvin, Israel tiene promesas que otro pueblo no tiene. Pues déjame decirte que estás engañado en ese punto. Te voy a leer algunos textos. Porque es Dios el que da la promesa. Escucha muy bien, Dios es el que la da. Y esa promesa es para su pueblo, no para una raza. Aquí vamos. Voy a leerte para que tú mires cómo tú estás engañado en ese punto. En Efesios capítulo 2, empezando en el verso 12, mira lo que dice. Vamos atrás. Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, gentiles, escucha muy bien el punto de este hombre. En cuanto a la carne, notas en cuanto a la carne, o sea, eran una diferente raza. Eras llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión en la carne. O sea, eran llamados incircuncisos por los judíos. Verso 12 ahora. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes? Los gentiles. Alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles. Ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles. Ahora, nota que eso cambió. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A un pedazo de tierra en el Medio Oriente? No, a Dios. Por medio de Cristo, dice, por verso 14, porque Él es nuestra paz. Nota lo que dice el que escribe, es un judío. Él es nuestra paz. ¿Notas? Se incluye el judío. Dice el judío, Él es nuestra paz entre el judío y el gentil. Ahora, un solo pueblo. Ahora, tú que practicas la Torah y te jactas de palabras hebreas y de Tanakh y que te pones el kippah o todas esas cosas que te pones, yo tengo unas preguntas para el judaísmo también. ¿Hay que borrar estos textos? ¿Hay que borrarlos? Porque aquí dice, porque Él es nuestra paz. Un judío hablando. Un judío hablando. No dice, Él es la paz de ustedes. De nosotros no, porque nosotros no necesitamos al Mesías para ser salvos. No, eso es lo que a ti te metieron en la cabeza. Él es nuestra paz que de ambos pueblos. Guacha. Efesios 2:14. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno. ¿Quién lo compone? Gentiles y judíos. Aquí no hay dos pueblos. Cuando usted diga que ese pueblo es el pueblo de Israel, usted es un mentiroso. Eso es lo que le voy a decir. Usted está mintiendo porque está en contra del texto bíblico. El texto bíblico dice que el pueblo de Dios es aquel que ha sido renovado a Dios por medio de Jesucristo. Ese es pueblo de Dios. Ese es Israel. Israel no es un pedazo de tierra ni unos barbones que andan con las guedejas largas y sombreros así grandotes. No. Israel es aquel que ha sido reconciliado con Dios por medio de Yeshua. Ese es israelita, no un pueblo que está ya tirado. Usted no está seguro si las masas de las élites le han dicho la verdad o no, que esos son israelitas o son judíos. Usted se la ha creído porque usted cree todo lo que ve en las noticias. Pero cuando usted va al texto bíblico, usted encuentra otra cosa. Y el día que usted lo mire, se le va a caer la venda de los ojos. ¿Ok? Me voy. Gracias. Servin, dame un segundito. Hay alguien que está hablando aquí algo que yo sé que tú lo especificaste bien claro. Voy a hacer la pregunta solo sencilla, solo para que tú le respondas, para que se dé cuenta, porque le estoy comentando que tú no dijiste eso y no entiendes. Tú miras a Jesús, al Mesías, como el único camino de salvación dado por el Padre, ¿sí o no? Es el único camino y es el camino que debería de seguir cada persona del mundo. No hay otro camino, solo por medio de Yeshua se llega a Dios. No hay otro camino. Es mi camino. O sea, lo escuchaste, amigo. No voy a mencionar ni siquiera tu nombre. Solo era en los comentarios, está la conversación mía, tuya, solamente para que lo vea. Él dice que Jesús es el único camino de salvación. Quien rechaza a Jesús, rechaza al Eterno. Como tú lo quieras mirar, como lo quiera mirar Padre o como lo quiera mirar las diferentes religiones. Nada, Servin, provecho, placer tenerte aquí y mira cómo son las personas para que vean, las personas son increíbles, las personas, la verdad. Henry, te das cuenta cómo ustedes comparten los en vivo de debate, 150,000 compartidas, porque ustedes llaman a sus amigos para que vengan a entrar a escuchar. Por eso todo el mundo quiere a Servin. Es el TikToker más querido y más odiado, gracias a ustedes. Así que el domingo que viene voy a tener más personas. Muchos se enojaron conmigo por tener a Servin aquí, pero señores, las personas me apoyan. ¿Cómo dice que vas? Oh, mira, ya yo no quiero seguir con los comentarios de abajo porque las personas empiezan a minimizar el ministerio y los enfoques. Señores, en la mitología griega eso no aparece, en la mitología griega. Así que lo dejo. Bendiciones, Servin, bendiciones a todos los que están aquí. Y esta es la vida eterna, mi gente, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesús, el que han enviado. Bendiciones a todos. Que Dios le bendiga. Gracias a todos. Nos vemos.